Bueno, vamos a iniciar. Para iniciar les voy a compartir la presentación que elaboré en PowerPoint. Bueno, esta semana estamos trabajando la unidad 3. El orden del día es la presentación de la unidad 3, presentación del objetivo de la sesión, explicación de los aprendizajes esperados, asesoría académica y pedagógica de las actividades de la semana 3, explicación de la forma de evaluación mediante la rúbrica, tiempos de evaluación, sección de preguntas y respuestas y conclusión de la sesión síncrona. El objetivo de esta sesión es brindar asesoría académica y pedagógica de las actividades de la semana 3, facilitando el aprendizaje con ejemplos cotidianos, proporcionando material adicional y resolviendo dudas e inquietudes de los estudiantes. Esta semana 3, la unidad 3 se titula La metodología de la investigación social aplicada en el entorno. El objetivo es aplicar los elementos básicos del método científico para la producción de conocimiento y aprendizajes mediante la investigación social de una problemática de su entorno sobre el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. Este es nuestro objetivo y tenemos programadas las siguientes actividades. Tenemos 2 actividades integradoras que son en las cuales me voy a enfocar un poco más. Está el foro Aprendiendo, cuestionario Habilidades Socioemocionales y tenemos las 2 actividades formativas. El cuestionario lo van a ver directamente con la tutora, ¿sí? Y en el foro Aprendiendo estamos comentando temas de la semana. Ahora, me voy a enfocar más en las actividades integradoras. Para esto, les voy a compartir las indicaciones de lo que son las actividades. Voy a ubicarme en la plataforma. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Voy a cambiar de pantalla. Aquí está. ¿Sí ven la de la pantalla de la plataforma? Sí, sí se ve la plataforma. Ah, muy bien. Entonces vamos a empezar con la actividad integradora 5. Voy a la actividad integradora 5. Que se titula Confiabilidad en las fuentes de información. Aquí, como su nombre lo indica, vamos a hacer una búsqueda de información, pero en fuentes confiables. En la sección de la plataforma viene lo que es el recurso. Bueno, ahorita les digo qué recurso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un documento en procesador de textos que incluya un cuadro explicativo de las fuentes confiables y no confiables. Vamos a hacer una comparación y las implicaciones del uso de distintas fuentes de información en la investigación de los derechos humanos
y la diversidad cultural, además de una reflexión de la divulgación de los derechos humanos en distintas fuentes de información. Vamos a hacer un cuadro explicativo que contenga cuáles son las fuentes de información confiables y las fuentes que no son confiables, para que nosotros tengamos una idea de cómo diferenciarlas. Entonces aquí en la plataforma, aquí ya me sale bien este recurso que se llama Fuentes de Información en el Proceso de Investigación. Aquí van a encontrar cuáles son las características que hacen confiable una fuente de información. Tengo a Maribel Gutiérrez, no ha podido ingresar a la sala. Para las personas que no puedan ingresar, recuerden que voy a dejar grabada esta sesión para que la vean en cuanto tengan tiempo. El paso 2, entonces el primero es elabora un cuadro explicativo. Paso 2, realiza una investigación documental y selecciona 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural enfocado a una problemática de tu contexto. Intégralas en una tabla e incluye una justificación para cada una sobre la confiabilidad de la información que presentan. Aquí, recuerden que las actividades son subsecuentes, entonces esta actividad integradora 5 les va a servir para hacer su actividad integradora 6. Entonces, de aquí nos está pidiendo 4 fuentes de información. Pues yo les sugiero que investiguen 2 fuentes sobre derechos humanos, donde me van a indicar que van a describir qué son los derechos humanos, ¿no? Van a buscar 2 fuentes confiables y van a buscar 2 fuentes sobre la diversidad cultural, explicando qué es la diversidad cultural y siguiendo pues las normas de fuentes confiables, evitando lugares como Wikipedia, el Rincón del Vago, que son a veces de las que más utilizan, pero no son fuentes confiables. Y para esto ya tienen que tener una idea de cuál es la problemática en la que ustedes se van a enfocar. Por ejemplo, en diversidad cultural entra pues por ejemplo, la religión, gastronomía, cultura, tradiciones, pero también temas como contaminación, violencia de género, etcétera. Entonces recuerden que en el módulo estamos viendo lo que se llama ser social y sociedad. Entonces tenemos que ir vinculando lo que son derechos humanos, diversidad cultural y la problemática que quiero abordar en mi entorno, en mi contexto. Por ejemplo, en mi comunidad, puedo enfocarme en lo que es discriminación religiosa. No sé, a lo mejor hay una iglesia cristiana y esas personas sufren discriminación. O en este caso, por la pandemia, hay estadísticas donde nos indican que la violencia familiar va en aumento. Entonces, tal vez a alguien le interese investigar ese tema. Entonces, es importante ir vinculando esta actividad integradora 5 con la 6. Y porque de eso también va a depender nuestro proyecto integrador. Entonces, no vamos a buscar información nada más por irla buscando, sino que ya hay que tener como una idea hacia dónde voy a enfocar los derechos humanos, la diversidad cultural y mi contexto. Entonces, esto es muy importante para que no hagan doble trabajo, porque en la actividad integradora 6, ahí les pide que usen estas 4 referencias que ya investigaron, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos pide en el paso 2. Entonces, si tengan preguntas en este paso. A ver, Gabriela, sí, dime. Sí, maestra, gracias. Buenas tardes. ¿Podemos retomar información de la semana 1? Porque en la semana 1 hicimos un proyecto sobre derechos humanos y, por ejemplo, yo que estaba revisando
la actividad 5 esta actividad que está explicando, en mi caso, ya tengo prácticamente 3 fuentes de consulta. Así es lo que les quería comentar de que que en la semana 1 ya vimos derechos humanos. Sí. Ahora vamos a agregarle información sobre diversidad cultural. Y por ejemplo, si elijo un tema, no sé, el feminismo, también voy a agregarle alguna referencia sobre el feminismo. Ok, entonces podemos retomar ese proyecto de la primera semana y tenemos que mencionar el trabajo en las fuentes de referencia. Sí, de hecho les pide que hagan al hacer la investigación documental, ahí en una tabla van a integrar las 4 referencias que van a poner cómo se llama el artículo, de dónde lo obtuvieron, Okay. Dependiendo cómo organicen su tabla, si no al final también van a poner la sección de referencias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Licenciada López, entonces prácticamente podría ser el mismo texto de lo que pusimos en la semana 1, ya nada más agregar lo de la diversidad cultural, o sea, siendo específico. Nada más que tienen que verificar que sus referencias de la semana 1 cumplan con los criterios de fuentes confiables. Sí, definitivo, sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, Yo, maestra. A ver, adelante, Julio. Sí, maestra, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo pienso que nada que ver, con la semana 1. Yo ya tengo mis cuatro fuentes confiables, pero muy independiente, digo, desde mi punto de vista, porque se supone que son actividades completamente diferentes, la 1 que la 5. Entonces yo ya tengo mis 4 referencias nuevas completamente y pues ahora sí que no estoy mezclando, no sé si esté bien o estoy mal, maestra. Lo que pasa que en la semana 1 nos enfocamos en derechos humanos. O sea, dependiendo cada quien cómo organizó su trabajo, porque todos los trabajos son diferentes. En tu caso, ya revisé tu trabajo, únicamente te falta vincularlo con qué problemática vas a abordar. O sea, está bien así como lo hiciste. Sí. Pero ya en la actividad 6, ahí ya lo tienes que vincular. Exacto, sí. Sí, de hecho pienso, maestra, las 4 referencias que yo puse en esta actividad 5 son las que voy a vincular con la actividad 6. Y pienso, bueno, ya tengo el tema, pues, que voy a tratar, de hecho, esta a las 5 se la mandé ayer, y ya hoy estaba esperando su sesión para poder informarme bien sobre las 6, porque en las 6 sí tengo un poquito de duda si va a ser una investigación hacia cualquier tema de derechos humanos. Podemos agarrar, no sé, feminismo, cualquier tema relacionado, maestra. Julio, ¿te parece? Vamos a terminar esta actividad 5 y ya paso a las 6, porque en las 6 sí está más, hay más cosas que realizar. Está bien, maestra. Perfecto. Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a hacer la investigación documental, después incluye un apartado. Recuerden que trabajamos de acuerdo a la rúbrica, entonces nos está pidiendo de 8 a 10 renglones. Entonces les pido cumplir con eso, mínimo 8 renglones, en el que expliques por qué es importante consultar distintas fuentes de información en la investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural. Después vamos igual a redactar una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presente en tu contexto, relacionada con el respeto o violación a los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Pues aquí prácticamente ya están definiendo su tema para la actividad integradora 6. Correcto. Y finalmente hay que integrar todo en un documento. Hay que agregarle una portada, incluir el apartado 1, el 2, el 3 demasiadas tomas lentas y el 4. Pasan muchas cosas, donde pasan muchas cosas que no deberían de pasar. Maestra. Para mí es perfectamente claro. Maestra, soy Claudia Romero. Estoy
¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, lo escucho. En la actividad 1 que hice, yo dirigí mi infografía y mi enfoque a los padres de familia. ¿Puedo seguir con este tema? Sí, sí puedes seguir con este tema. Porque yo dirigí mi investigación a los padres de familia que asistían por los libros a las escuelas, explicando el derecho que tienen ellos para estudiar y que ellos tienen la responsabilidad de facilitar los medios para este fin. Sí, lo puedes continuar con ese tema, nada más que ahorita vamos a checar la actividad integradora 6, que ahí es donde tienen que ir definiendo su tema. Pero sí, recuerden que el tema es libre y únicamente se les pide que esté relacionado en su contexto. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta en cuanto a esta actividad integradora 5? A ver, voy a checar el chat de preguntas. La información sobre derechos humanos y diversidad cultural tienen que estar relacionados. Sí están relacionados, o sea, hacemos nuestras definiciones de derechos humanos, diversidad cultural, y lo vamos a relacionar mediante el problema que nosotros vamos a trabajar. Esa sería la relación. Entonces, por eso hay que investigar en primer lugar derechos humanos, diversidad cultural y luego nuestro tema. Si me interesa feminismo, pues investigo sobre feminismo o sobre violencia de género, el tema que a ustedes les interese. A ver, voy a checar. Dice Claudia, si tienen que ser 2 de cada una de las fuentes de información. Así es, mínimo son 2, pero en el desarrollo de su trabajo van a usar más fuentes. Daniel pregunta si el trabajo debe ser en Word o puede ser en PowerPoint. Como ustedes se acomoden a trabajar, únicamente que sea un editor de textos. María de Lourdes, si es válido si se trata de algo totalmente diferente. Sí, o sea, recuerden que el problema lo van a elegir ustedes de acuerdo a su contexto, de acuerdo a donde vivan, de acuerdo a las problemáticas que se presenten. Ok, bueno, parece que ya no hay preguntas, entonces voy a pasar a lo que es la actividad integradora 6. No sé si ya checaron en la actividad, en el foro de novedades, que les compartí lo que es una infografía en PDF de lo que es la actividad integradora 6. Entonces me voy a guiar de ese PDF para el desarrollo de las indicaciones de la actividad. La infografía la elaboré a partir de las indicaciones de la rúbrica. Entonces son las mismas indicaciones. La actividad integradora 6 se llama Planeando la investigación y es un anteproyecto. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos realizando antes de realizar nuestro proyecto y únicamente se va a quedar así, no se va a aplicar. Únicamente son los pasos de la aplicación del método científico. ¿Qué es lo que nos pide primero? La portada. Entonces eso ya vamos a realizarlo. La introducción, aquí les puse que la introducción la dejen para el final. Porque aquí contextualiza al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Este apartado lo puedes dejar para el final. Incluir problemas de investigación y metodología. Es básicamente una descripción de tu anteproyecto. Aquí en la introducción van a decir, mi anteproyecto, por ejemplo, si me enfoco en el feminismo, se trata del feminismo, qué significa tal cosa, la metodología que voy a usar es cuantitativa, lo voy a realizar en tal comunidad, etc. Eso lo vamos a dejar al final.
El punto 3 es el objeto de estudio. Este objeto de estudio es lo que ya definieron en la actividad integradora 5. Hacia dónde se va a dirigir su investigación. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Recuerda que el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana individual y colectivamente. Aquí les puse una definición de diversidad cultural. Se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. Bueno, aquí les hago la aclaración que en el anteproyecto es como si ustedes ya estuvieran planeando realizar una investigación. Van a incluir todos los pasos para realizar la investigación. Únicamente no la van a ejecutar, ¿sí? Entonces aquí les pongo un ejemplo. Una vez definido tu objeto de estudio, brindar información sobre el mismo. Si elegí feminismo, mencionar qué significa, ¿sí? Preguntas en cuanto a esta pregunta 3. Apartado 3, objeto de estudio. No, al menos de mi parte no, gracias. Bueno, voy a seguir. Entonces aquí objeto de estudio es recuerden que una investigación se hace para solucionar un problema. Sí, ese es el objetivo de realizar una investigación. El punto 4 es planteamiento del problema. Describe la situación o el problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. Una vez definido tu objeto de estudio, incluye información sobre los derechos humanos, es lo que les mencionaba, sobre los derechos humanos, sobre la diversidad cultural y por qué tu objeto de estudio es un problema que debe resolverse. Aquí le puse un ejemplo. La discriminación que sufre la comunidad zapoteca de Valles Centrales de Oaxaca. Violencia de género en la pandemia COVID-19 en mi comunidad. Entonces aquí ya van a ir relacionando lo que es un problema que van a investigar. Entonces es muy importante que sean muy concretos al definir su problema para que, por ejemplo, al momento de buscar información, pasa que nos saturamos porque sale muchísima información. Entonces, si yo ya tengo definido qué voy a trabajar, va a ser más fácil ir seleccionando los artículos que me van a servir. Aquí, objetivos. El punto 5 es objetivos y preguntas de investigación. Establece los objetivos que buscas lograr y las preguntas que guiarán tu investigación. Consiste en definir los resultados que se pretende alcanzar. O sea, ¿qué quiero lograr con mi investigación? Y aquí les puse un ejemplo. El objetivo, conocer si por el hecho de que una pareja conviva más tiempo debido al COVID-19, los niveles de violencia aumentan. Ese es mi objetivo. La pregunta de investigación se deriva de lo que es el objetivo. Es prácticamente el mismo. El hecho de que una pareja conviva más tiempo incrementa la violencia física, psicológica o sexual. Entonces, si ven, van de la mano el objetivo y la pregunta de investigación. Aquí únicamente les estoy poniendo un objetivo, pero pueden ser 2, 3, los que ustedes quieran. La justificación es explicar las razones por las que realizas tu investigación. Y en los ejemplos que les puse, me interesa investigar sobre el tema porque hay escasa información al ser un fenómeno reciente. Me interesa porque he tenido acceso a las estadísticas de mi comunidad y los datos son alarmantes. Ahí son las razones por las que ustedes les interesó el tema. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, encontré escasa información sobre el tema y me gustaría aportar evidencia empírica. Entonces, aquí en justificación son las razones que ustedes tengan o lo que los motivó a interesarse en un tema. Prácticamente aquí no requiere tanta información, estamos hablando que es de unos entre 6 y 8 renglones, ustedes pueden justificar su tema. El punto 7, delimitación espacial, define el alcance geográfico de tu investigación. Entonces tenemos que ser muy concretos.
si me pongo a investigar, por ejemplo, la violencia en todo el estado de Oaxaca, pues no voy a terminar, ¿no? Porque requiero mucho tiempo, dinero para invertir, etcétera. Entonces me voy a enfocar, por ejemplo, nada más en mi comunidad, en mi colonia. Si me interesa investigar sobre alguna iglesia, pues nada más en esa iglesia. Entonces aquí les puse un ejemplo. Comunidad Zapoteca de Valles Centrales de Oaxaca. Si me interesa investigar sobre la violencia, mujeres de la comunidad de Villagrán, iglesia de la comunidad de Horcasitas. Entonces, tienen que saber a dónde van a realizar hacia dónde van a dirigir su investigación. Esa es la delimitación espacial. Y la población define la cantidad de personas que participará en la investigación. En este ejemplo, la Iglesia Católica de la comunidad de Horcasitas congrega a 40 personas. Entonces, mi investigación, mi población van a ser 40 personas. Entonces, como están viendo, prácticamente es ir desarrollando la investigación, proyectándola hacia qué personas, hacia dónde la voy a realizar. Y viene lo que es el marco teórico. Aquí en este marco teórico van a retomar las fuentes de la documentación de la investigación documental que realizaron en la actividad integradora 5. Y se retoman las fuentes de información de tu investigación documental, de por lo menos 4 fuentes de información, por lo menos 4. Entonces en la actividad integradora 5 ya tienen 4, más las que le agreguen en este espacio, sobre derechos humanos y diversidad cultural. Y aquí les mencionar qué son los derechos humanos, qué es la diversidad cultural y el tema al que se van a enfocar. Si es feminismo, pues ahí voy a igual agregar la definición de feminismo. El marco teórico aproximadamente son entre 1 y 2 cuartillas. Y en el punto 11, finalmente, es la metodología. Como ya vimos, la metodología en las ciencias sociales puede ser cuantitativa, cualitativa o puede ser mixta. Entonces ahí, si me interesa conocer, por ejemplo, cuántas personas, si me interesa la contaminación ambiental, tal vez puedo proyectar, conocer cuántas personas arrojan la basura a X río, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a usar una investigación cuantitativa porque puedo contar en un lapso de 2 horas cuántas personas pasan y arrojan la basura a ese río. ¿Sí? Entonces, aquí nos está pidiendo hasta la metodología. Aquí nos van a escribir metodología cuantitativa o metodología cualitativa. Y hasta ahí termina nuestro proyecto. Entonces, no se va a aplicar, pero ustedes ya deben de conocer a qué población va dirigido. Y en el punto 11 nos pide que apliquemos formato al texto. Entonces aquí, para esta actividad yo creo que sí la van a hacer en Word. Margen moderado, orientación vertical, la fuente, títulos, interlineado, notas al texto si es que las usan. Y finalmente agregar referencias. Y ahora sí, voy a checar el chat para ver si hay algunas preguntas. Ok, y ahora sí ya me pueden empezar a preguntar. Bueno, Claudia dice si se va a hacer en una infografía o en una hoja de Word. Se va a hacer en Word. Únicamente yo hice la infografía para guiarme en esta sesión y para compartirla con ustedes y que les pueda de alguna forma ayudar a realizar la actividad, pero se va a hacer en Word. Entonces, ¿preguntas en cuanto a esta actividad integradora? Buenas noches otra vez. Mi nombre es Juan Martínez. Adelante. En relación a la actividad integradora 5, bueno, pues yo me estoy enfocando a lo que es derechos humanos, pero quería meter la parte en diversidad, quiero meterlo de el problema de la basura, que de alguna manera pues es algo que pues vivimos siempre con ese problema. Y ya de ahí sería prácticamente lo mismo pasarlo al 6, a la actividad integradora 6.
Ajá. Ya nada más. Nada más definiendo, por ejemplo, en qué lugar vas a investigar sobre la contaminación. Ajá, así es. Sí, es. Así es aquí en mi misma comunidad. Ah, ok. Entonces, Bueno, si es así, y eso sería todo mi comentario, no es tanto una duda. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Dice Nacho, ¿podré integrar fotografías para este trabajo? Sí, puedes integrarlas para pues, tener una perspectiva. No es obligatorio, pero recuerden que parte de este sistema es que les permite desarrollar su creatividad. Entonces, para ti te permite tener una mejor visión del desarrollo del trabajo, puedes integrar la fotografía. Maestra, soy Julio. Adelante, Julio. Maestra, una pregunta. En mis 4 fuentes de consulta yo me estoy enfocando a lo que viene siendo la amnistía y los derechos humanos pues internacionales. No sé si tenga algún problema con eso, maestra, que a los derechos humanos internacionales o voy bien. Eso sí, pero ahora lo tienes que vincular a tu contexto. Entonces, en tu contexto, ¿qué derechos humanos se están violando? Ajá. O sea, eso de amnistía internacional lo puedes agregar en tu marco teórico. Pero... porque uno de los links que le puse es precisamente de la página de Amnistía Internacional y se habla pues acerca de los refugiados, de toda la gente que ha sido pues violada sus derechos humanos. Sí, o sea, por ejemplo, por eso les digo que para que no hagan doble trabajo, o sea, ya tu actividad 5 ya les... Para que no hagan doble trabajo, ya definan antes qué problemática van a abordar, para que en la actividad 5 investiguen 2 artículos de derechos humanos, 2 de diversidad cultural, que esos mismos les van a servir para su actividad integradora 6. En tu caso, pues vas a tener a lo mejor que buscar otro artículo que sea local, o sea, dependiendo de tu problemática. Tú, por ejemplo, ¿qué problemática estás pensando abordar en tu comunidad o en tu contexto? Pues sobre todo, digo, pues sí, ver acerca de las discriminaciones, que es lo más habitual casi en toda la República. Bueno, discriminación tienes que ser muy específico, discriminación hacia los niños, hacia las mujeres, hacia las personas de la tercera edad. Ok. Entonces tienes que ir definiendo tu tema para que no te satures en tanta información. Muy bien. Sí, eso es lo que estoy pues por definir hacia qué rúbrica. De hecho, pues acá hay mucha problemática por su color de piel y mucha gente pues que es media racista. Entonces estaba viendo si me enfocaba a ese tema, ¿va? Muy bien, entonces el tema que tú elijas, pero defínelo muy bien. Y también, muy bien. Antes de empezar a trabajar, pues fuera hacia el racismo, busca qué información hay qué artículos se han escrito sobre ese tema. Que hay mucha información, pues sí, pero también puedes encontrar que hay poca información. Entonces, a lo mejor convendría cambiar de tema. Muy bien, maestra, muy claro, muchas gracias. Muy bien, también en el foro de novedades les compartí algunas fuentes de información confiables donde ustedes pueden investigar. Un tip es, por ejemplo, buscar en Google académico. Bueno, ya me marca aquí que me quedan 3 minutos. Bueno, en esos 3 minutos les voy a compartir mi pantalla del navegador para que podamos aquí. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo en mis marcadores Google Académico.
buscamos Google Académico y ya ponemos aquí nuestro tema. Aquí voy a buscar sobre derechos. Ok. Por ejemplo, aquí diversidad cultural. Definición. Y aquí si ven, aquí ya me marca que este es un libro, que este es un PDF, que está en la revista Redalit. Entonces estas son fuentes confiables, Unirioja. Y generalmente en PDF son investigaciones, entonces tienen más credibilidad. Otro tip va a ser, busco en mi navegador normal, voy a poner diversidad cultural. Espacio y le pongo PDF. Y así únicamente me va a buscar archivos en documentos en PDF. Y aquí igual me marca PDF, me marca que esta revista de Cielo también es confiable. Son 2 tips para buscar, pero ahí en la plataforma también les mencionan varios. Me queda 1 minuto, entonces voy a checar el chat. Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden contactar a través de mi correo electrónico o a través de la mensajería de la plataforma. ¿Sí? Entonces, lo que no se bloqueen para realizar las actividades. Sí, únicamente es seguir la metodología. Un paso me lleva a la otra. Ok, pues muy claro de mi parte, maestra. Dice en la actividad 5 se va a realizar un cuadro explicativo. Sí, recuerden que antes de realizar las actividades hay que leer la rúbrica para que sepamos exactamente qué es lo que nos está pidiendo. Y ya después empezamos a trabajar las actividades. Bueno, pues les agradezco su atención, les agradezco su asistencia y pues les comparto esta sesión para que no hayan podido estar presentes. ¿Sí? Fue para apoyarlos y pues ya prácticamente mitad del módulo. ¿Sí? Ya dependiendo de cómo hagan sus actividades, esto mismo les va a servir para el proyecto integrador. ¿Sí? Entonces,